Gloria al Señor. Hebreos capítulo 4, verso 12. Dice la Biblia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo voy a hablar en esta mañana un poco de la intención, las intenciones. Amén, puede sentarse, ya hemos orado. Gloria a Dios. Las intenciones. El Señor está diciendo que Él discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gloria a Dios. Si usted que es tan inteligente, yo creo que si ya nos fuéramos a la casa con este versículo, ya podemos decir, ya Dios nos habló. Amén. Pero bueno, tenemos que hablar un poco lo que el Señor nos ha puesto en nuestro corazón. Vamos a hablar de esto porque como estamos hablando del cuerpo de Cristo, estábamos con mi esposa estudiando esta semana y hablando un poco y hay algo tremendo del pensamiento, y es que se ha comprobado que el 90% de lo que usted piensa, amén, no se llega a ser realidad. ¿Sabe usted eso? O sea, la mayoría de sus pensamientos, la mayoría de lo que usted piensa, la mayoría de lo que viene a su cabeza, simplemente es eso, es un pensamiento. Amén. De pronto el hermano que va conduciendo un vehículo y va fallando en algo y va pensando que, bueno, está bien, pero lo expliqué más, fallando algo en la ley. De pronto no tiene la ITV vencida, tiene una luz quemada. Amén. Ajá, y va ahí, que no haya la policía, que no, amén. Va pendiente, ¿por qué? Porque él está pensando que si llega a estar la policía, lo van a multar. Amén. Pero entonces esa persona está pensando y se está maquinando una película de algo que va a suceder. Amén. Que posiblemente va a suceder. En su mente cree que va a suceder. Y muchas veces no sucede. Amén. Eso es lo que está aquí en el pensamiento. Pensamos lo que va a pasar, lo que va a suceder. Amén. Hay gente que diariamente están en su pensamiento creando tormentas. Amén. Hay personas que solo viven creando tormentas en su pensamiento. Hay otros que solamente viven creando melancolía, dolor. Amén. Otros viven creando estrés, problemas, situaciones irreales. Otros están tan alarmados, amén, viendo noticias, viendo informaciones, que andan estresados pensando en lo que no ha sucedido y en lo que no tienen. Es algo tan tremendo que el cuerpo, a pesar de ser tan perfecto, hermano, escúchame esto, a pesar del cuerpo humano ser tan perfecto, tan especialmente diseñado por Dios, pero nosotros con algo tan pequeño como son los pensamientos, lo ponemos en jaque mate. Amén. Mira, hermano Marco, grandote ahí, ¿verdad? Fuerte. Yo cuando a veces me saluda y, ¿qué más, pastor? Y uno queda así como que, amén, amén, hermano, ¿verdad? Me tiene la mano pesada y lo hace con cariño. Pero usted lo ve ahí y un pensamiento lo puede agobiar. Un pensamiento lo puede desestabilizar. Algo tan pequeño que llega a nuestra mente, que llega a nuestro cerebro, a nuestro subconsciente, y empieza a trabajar y empieza a hacer algo en nosotros para bien o para mal. Nosotros que fuimos diseñados como el cuerpo de Cristo, debemos de entender que también somos direccionados por la mente.
Amén. Y por el pensamiento. Cada uno de nosotros somos direccionados por la mente y por el pensamiento. Su mente, amén, manda la señal de lo que usted necesita hacer. Amén. Usted de pronto la mente, usted ve el vaso de agua y quiere agarrarlo. La mente manda la señal a las manos para que usted tome. Aleluya. Y hay automáticamente hay una orden, la cual el cerebro da para que usted obedezca o su mano obedezca lo que su pensamiento quiere hacer. Decimos amén. Entonces, hermanos, el pensamiento, amén, es algo sumamente importante. Por eso el Señor primero dice que Él discierne los pensamientos. Amén. Él discierne los pensamientos. Y como pensamientos que el Señor discierne, amén, es algo que Satanás no puede hacer. ¿Sabía usted eso? El diablo no puede leer sus pensamientos. Amén. Alguien dijo por ahí, el diablo es un chismoso, él está pendiente de lo que usted habla. Amén. Él no puede leer sus pensamientos, pero hay alguien que sí lo puede hacer. Y no es el brujo del pueblo. No es el que lee las cartas. Amén. No es el vidente, no, es el Señor Jesucristo. Él discierne. Amén, aleluya. Él está ahí mirando sus pensamientos. Él conoce lo que usted piensa. Él conoce, gloria al Señor, él discierne lo que hay en su mente. Gloria al Señor Jesucristo. Y estos pensamientos, antes de usted materializarlo, ya Dios sabe lo que usted está planificando, lo que usted está planeando, lo que usted está pensando. Y antes de usted ejecutarlo, por eso el Señor le habló a Caín antes, amén, y le dijo, aleluya, si hicieres bien. O sea, el Señor le está hablando, aleluya, a cada uno de nosotros en nuestro, antes de que las cosas sucedan, perdón. Dios nos está hablando porque Él sabe lo que vivimos pensando y lo que vivimos teniendo aquí en el pensamiento. Amén. Por eso es que usted a veces ve personas que usted dice, pero ¿por qué hizo eso? Ayer hablé con él y no, y estaba bien. Y estaba con la esposa, besitos y abrazos. ¿Y cómo así que la dejó? ¿Y cómo así que la abandonó? No lo había dicho, pero lo estaba pensando. Estaba trabajando en la mente, calculando. Amén, hermano. Y esto es algo que debemos entender, que el pensamiento de nosotros como iglesia es algo sumamente delicado, pues el Señor dice en su palabra que ya usted y yo no tenemos la mente humana o el pensamiento humano, sino que usted y yo debemos tener la mente de Cristo. Y como tenedores de la mente de Cristo, nuestro pensamiento debe de ser como el pensamiento de Cristo. Algo que aparentemente es, hermano, tan mínimo como un pensamiento, pero para Dios es tan delicado como un adulterio. ¿Sabía usted? Porque Él dijo, si usted mira a la mujer de su prójimo, ¿y qué? Ajá. ¿Y dónde va eso? Porque yo puedo estar aquí y usted, ay, el pastor ahí, mire, y yo estoy aquí mirando y puedo mirar ahí a la hermana Petronila para no nombrar a ninguna, ¿no? Y puedo estar ahí y mira, y la hermana Petronila. No lo digo, nadie lo sabe. Pero en la mente dice, uy, la hermana Petronila está como más bonita que mi esposa. Claro, lo estoy diciendo aquí. Nadie ve mis labios, no lo estoy hablando. Pero el Señor, ¿qué está diciendo? Que si usted hace eso, ya usted, ayúdeme que usted sabe Biblia. Si usted hace eso, ¿qué? Ya adulteró. Amén. ¿En dónde? En su corazón. Aleluya. Fíjese, hermano, fíjese lo tremendo que son los pensamientos. Amén. Fíjese lo tremendo que son los pensamientos. Y por eso es que hoy debemos entender que el Señor está diciendo que no es el pastor el que discierne los pensamientos. No es la hermana la que discierne los pensamientos. Yo puedo pararme aquí y empezar a decir y a querer adivinar. Y, ¿qué está pensando el hermano Edgar?
Estará pensando que yo no planifiqué el mensaje. ¿Qué estará pensando el hermano Marco allá? ¿Será que está pensando en mí? Yo puedo ponerme a inventar. Y Dios me guarde, hasta puedo, como muchos religiosos hoy en día, decir, no, es que el Señor me dijo, hermano, que usted está pensando y a usted le va a pasar esto. Sí, porque hoy en día hay muchos que hacen eso. Amén. Pero, hermanos, el único, dice la palabra de Dios, el único que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón es el Señor Jesucristo. Nuestro trabajo es enseñarles, nuestro trabajo es mostrarles, amén, que hay un Dios que le conoce. Amén, hermanos. Hay un Dios que le conoce. Hay un Dios que sabe lo que usted está pensando. Hay un Dios que sabe lo que usted está planificando. Antes que usted lo haga, el Señor te está advirtiendo, siempre te está cuidando, siempre te está diciendo. Antes, hermano, pero al punto que quiero llegar, estoy hablando de los pensamientos, pero es que quiero llegar al punto de algo más sencillo todavía, pero muy delicado para Dios. Y son las intenciones. Entonces llegamos al punto donde dice, y el Señor discierne las intenciones. ¿Quién me ayuda? ¿Qué es una intención? Un plan, dicen por aquí. Algo que se va a hacer. ¿Ha escuchado usted el dicho que dice, bueno, más que sea tuvo la intención? Y la intención es lo que cuenta. Pero es algo irreal. Es algo que no se materializó. Amén. Viene el niño y se va a caer y ¡pum! Se totea la cabeza. Pero usted, ay, bueno, más que sea tuvo la intención. Eso es lo que significa eso. La intención es una media acción que no llega a canalizarse o a materializarse. Eso es la intención. Y Dios está hablando de que Él discierne las intenciones. Fíjese, hermano. Y me puse a orar y bueno, Señor, pero a veces hay cosas que uno como que, ajá, y qué ejemplo bíblico pongo, y uno empieza a darle vuelta al asunto. Y las intenciones para Dios son tan delicadas. Porque mira, hermano, las intenciones pueden cambiar el rumbo de la historia. Amén. Las intenciones pueden cambiar el rumbo de la historia. Jesús le estaba hablando a sus discípulos, les estaba hablando del propósito de Él como hijo en la tierra. Y les estaba diciendo que era necesario que se cumpliese la escritura de que Él iba a morir, pero que al tercer día iba a resucitar. Amén. Les estaba hablando algo que tenía que suceder. Y salió alguien con una buena intención. Amén. Salió Pedro y lo llamó aparte. Y dice, y empezando a convenirle, a convencerle. Yo me imagino a Pedro diciéndole, Señor, pero ¿cómo así? Si usted es Dios, si usted llame a Gabriel, llame a los ángeles. No, vamos a derrotar a esos romanos, vamos a derrotar a esos fariseos. Eso era una intención que tenía Pedro. Amén. Pero, hermanos, el propósito siempre irá por encima de la intención. Amén. El propósito siempre irá por encima de la intención. Había un propósito en Jesús y había una intención en Pedro. No era mala la intención de Pedro. Pedro como discípulo, como amigo de Jesús, Pedro dijo, no, yo no quiero ver a mi Señor en esto. ¿Cómo así que me lo van a quitar? ¿Cómo así? Era una intención buena, pero estaba quebrantando el propósito de Dios. Cuando nosotros tenemos una intención, no debe de ser solamente una intención buena. No debemos tener solamente intenciones buenas, intención de ayudar o una intención de hacer algo. No, tengo que preguntarme si la intención que yo estoy queriendo realizar o hacer está alineada y no estorba el propósito de Dios. Amén.
Porque puedo tener una buena intención bajo lo que yo creo. Puedo tener una buena intención bajo lo que yo pienso, pero puedo estar como Pedro, puedo estar truncando el propósito y el plan de Dios. Por eso es que el Señor dice, hermano, que Él no solamente discierne los pensamientos, sino también las intenciones del corazón. Nosotros como cuerpo de Cristo necesitamos, amén, hermanos, tener una claridad en cada paso que damos. Porque como cuerpo estamos llevando a la cabeza donde tal vez la cabeza no quiere estar. Amén. O sea, hace como unas 2 semanas usted me dio por aquí un rasponcito, ¿verdad que sí? Sí, hermano Javier me preguntó, ¿se acuerda? ¿O se le olvidó que usted me vio aquí un rasponcito? Y me preguntó, ¿qué pasó, pastor? ¿Qué le pasó? Bueno, pues el pastor fue y llevé a los niños al río y a la agüita le llegaba aquí a los niños. Yo dije, bueno, y yo hice así. Yo dije, no, yo no me tiro así, yo me tiro así, a lo largo, porque hacía un poco ya de frío, el agua estaba fría. Pero aunque me tiré así, hermano Andrés, me lambí la nariz con una piedra. Amén. Mi cuerpo, amén, llevó a mi cabeza donde no quería estar. Tuve una intención, tuve un pensamiento, lo accioné y me equivoqué. Y gracias a Dios no fue nada, porque pudo haber sido peor. Amén. Entonces, esto es algo que nosotros como iglesia de Cristo debemos pensar, hermano, no solamente pensar, sino debemos ir un poco más allá del pensamiento y es entender que lo que estoy pensando y las intenciones que estoy teniendo es necesario que estén alineadas al propósito que Dios tiene para nosotros. Es importante. Pedro estaba, hermano, siendo inducido, dice Jesús, lo reprende y lo trata como Satanás. Pedro estaba siendo inducido por sus emociones, por su carne y tal vez sí por el mismo diablo. Lo estaba tentando para que Jesús cambiara, amén, su propósito, su visión, lo que él había venido a hacer, hermano. Y el Señor le está diciendo a Pedro, no es así, apártate de mí, Satanás, porque es necesario que se cumpla. Mire, si hay algo que Dios va a mover cielo y tierra, es que el mensaje a los perdidos, aleluya, se cumpla, es que los milagros se cumplan. Hermanos, podemos orar, por eso cuando mi esposa me pasó a orar por Israel, podemos orar, Señor, trae paz a Israel, Señor, quita las armas. Eso usted puede orar todo lo que usted quiera por eso y no va a suceder. ¿Por qué? Porque proféticamente tiene que suceder el Armagedón. Proféticamente tiene que levantarse todos los países contra el pueblo de Dios. Proféticamente tiene que levantarse nación contra nación. Y el gran águila tiene que caer. Estados Unidos tiene que caer y tiene que levantarse el oso. Y tiene que levantarse China. Y tiene que levantarse Rusia. Y los países van a estar en conflicto. Y por aquí y por allá, hermano. Y esto es algo que por más que usted ore, usted no va. Usted puede tener una buena intención. Y usted puede decir, yo quiero, Señor, que haya paz en el mundo. Y que los corderitos estén saltando. Pero hermano, antes que eso suceda, es necesario que lo que Dios ha prometido, aleluya, y que lo que Dios ha planeado se va a cumplir. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Hay algo aquí, y es que muchas veces nuestras intenciones parecen buenas. Y hasta en el ojo humano son buenas. Pero ahí es donde entra Dios. Y ahí es donde Él dice, voy a discernir. Porque discernir va más allá de ver. Discernir va más allá que de escuchar. Discernir es tomarse el tiempo y analizar y estudiar y pensar realmente qué es lo que se está intencionando en el corazón de la persona. Amén. Eso es como cuando llega usted y le dice, no, mire, yo le presto estos 1,000 euros y tranquilo, tome 1,000 euros y se los presto. Y usted, uy, tal, qué bonito. Y así. Y después, no, pero es que cuando le dé los 1,000 euros, entonces a la semana le digo, no, es que tenía que pagarme el 50% de intereses. Amén.
Por eso hay un dicho que dice que no todo lo que brilla, porque nosotros los seres humanos muchas veces nos presentan intenciones, amén, pero hermano, detrás de esa intención, detrás de eso, ¿qué es lo que realmente hay? ¿Qué es lo que realmente estoy o lo que va a suceder en mi vida? ¿Qué es lo que realmente hay en el pensamiento de esa persona? Y por eso es que ahí es donde tenemos que dejar que Dios trabaje. Porque yo puedo ir ahí donde la hermana Luis y decirle con palabras bonitas, ay hermana, mire, esto, tal, présteme ahí el coche un momentico, yo se lo doy, es que usted sabe que usted es mi amiga. Y ella se confía en lo que yo le digo. Se confía en mi palabra. Amén. ¿Cuántos desastres no hemos visto en el mundo? Cosas. ¿Por qué? Porque nos confiamos. ¿Cuántas violaciones? ¿Cuántos asesinatos? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas maldades, hermanos, suceden a diario? Porque hubieron buenas intenciones con malos resultados. Y nosotros como cuerpo de Cristo debemos entender que las intenciones que yo tengo y las intenciones de mi hermano es necesario que pasen por el discernimiento del pastor. De Dios. Porque el pastor también se puede equivocar. El hermano también se puede equivocar. La hermana se puede equivocar. Pero cuando usted, aleluya, hermano, usted dice, yo voy a llevar este pensamiento, esta emoción. Yo voy a llevar esto y lo voy a meter en ayuno, lo voy a meter en oración. Señor Jesucristo, háblanos. Señor Jesucristo, muéstranos. Hermano, entonces ahí el Señor, aleluya, dice, gracias por tomarme en cuenta. Porque si hay algo que a Dios le gusta es discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Si hay algo, mira hermano, si hay algo que Dios se tomó la tarea, aleluya, cuando vino a la tierra, gloria al Señor, si usted no lo ha leído y lo va a encontrar en todo el Nuevo Testamento, si hay algo que Dios se tomó la tarea, fue en discernir los corazones y el pensamiento de los fariseos, de los saduceos, de los escribas. El Señor le decía, ustedes están pensando, ustedes están maquinando. Dios los confrontaba, aleluya. Ellos no habían hablado, ellos no habían abierto su boca, pero Dios le decía, hay algo en su corazón. Por eso le dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra, porque Dios estaba leyendo el corazón de cada uno de ellos. Dios los estaba mirando donde el hombre no puede ver. Dios estaba mirando, Dios estaba escudriñando, Dios estaba diciendo, hey, acuérdate que yo puedo leer tu mente, puedo leer tu corazón. Dios, hermano, es un Dios el cual hemos olvidado qué tipo de Dios es. Hemos olvidado qué tipo de Dios tenemos. Porque si eso es como el hijo que sabe el papá que tiene o la mamá que tiene. Yo soy muy analítico a veces en cosas que escucho. Y ayer escuché un testimonio de una persona. Y esta persona colocó a su papá como un monstruo. Los que fue hermano Jonathan que fue a Soria sabe de qué hablo, ¿verdad? Y mi papá era esto, y mi papá era malo, y era un religioso, y era un fanático. Y mi papá nos llevó y nos hizo ir y me hizo ir a mí a conducir a esto y aquello, y mis hermanos a la droga. Y yo esta mañana orando, hermano Edgar, yo me puse a orar y yo decía, orando, y le decía a mis hijos cuando veníamos a la iglesia, le decía, ¿usted cree que ese papá no batalló? Párense al culto, muchachos. Porque el papá hasta pastor fue, hermano. ¿Usted cree que ese papá no batalló queriendo que sus hijos le ayudaran? ¿Usted cree que ese papá no batalló con una esposa de pronto que no le copiaba la visión, que no quería ayudarle? Pero el malo es el papá. El malo. ¿Por qué? Porque podemos hablar de lo que vemos. Pero la realidad, hermano, aleluya, Dios la conoce. La realidad, Dios la ve. La realidad, Dios la sabe, hermano. Y debemos de entender que no se trata solo de lo que estamos viendo. Se trata de decir, Señor, yo tal vez me estoy dejando ver delante de los hombres, pero quiero que tú me escudriñes. Oiga, Salmo 139, 23, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, conoce
conoce mis pensamientos. ¿Alguien está dispuesto a decirle esto al Señor? ¿Alguien está dispuesto de ir a la presencia de Dios y decir, Señor, aquí como hacían los judíos, rasgarse las vestiduras espirituales y decir, Señor, aquí estoy, examíname, oh Dios, examíname, escudriñame, tú puedes hacerlo, el pastor no puede, mi esposo no puede, mi esposa no puede, pero tú puedes, Señor, necesito que me examine, tal vez estoy enfermo y no lo sé, pero si tú me examinas, tú me vas a sanar, tú me vas a libertar, tú me vas a perdonar. Esta expresión del salmista, donde él está diciendo, examíname. Él está colocando a Dios como el médico por excelencia. ¿Y cuántos de nosotros necesitamos de ese médico? ¿Cuántos de nosotros? Él está colocando a Dios y le está diciendo, examíname. Es lo que usted hace cuando va al médico. Amén. Vamos al médico y cuando él me diga si uno va con un dolor de pierna o de cadera o las hermanas, las mujeres, y el médico, quítese la ropa, desnúdese. Amén. Yo cuando tenía como 11 años me empezó un dolor aquí, hermano, que me agarró un dolor en la ingle que me dejaba paralizado. Y mi papá me llevó al médico y una doctora, nunca se me olvidó, una jovencita blanquita. Cuando le dice, dígale a su hijo que se quite el pantalón y el interior. Y yo miré a mi papá y me puse como un tomate. Y esa mujer me quitó el pantalón. Mi amor, esa fue la primera que me quitó el pantalón. Me quitó, hermano, y empezó. Y yo ahí, pero es que, ¿por qué lo permitimos, hermano Edison? Porque ella sabe, ¿verdad? Porque es la especialista. Porque es la que puede encontrar el mal. Mi mamá me había revisado, me decía, pero no tiene nada, hijo. Mi papá me toma esta agüita, mi abuelo echa esa hierbita morada, échese no sé qué, y nada. Pero fuimos donde la doctora, la especialista, y empezó a mirar, y empezó a tocar, y empezó, dijo, no, este muchacho lo que pasa es que tiene un ganglio, no, él sufre de asma, eso, y me tocó por aquí, mira, aquí también tiene otro ganglio, esos son ganglios linfáticos, tiene que tomar medicamentos, tiene que tomar antibióticos, y me curé. ¿Pero por qué? Porque la especialista me examinó. Amén, amén. Usted va donde el cardiólogo, examíneme. Usted va donde el ginecólogo, examíneme. Usted va donde el urólogo, los hombres, examíneme. ¿Sí o no? Pero usted no va a permitir que el examen del urólogo se lo haga cualquier persona. ¿Sí o no? Amén. Usted va al especialista. Usted va al que lo conoce, usted va al que se ha preparado, usted va al que sabe, hermano y hermana. Aleluya, el salmista está diciendo, Señor, tú eres el médico por excelencia, tú fuiste el que me creaste, tú conoces todo mi cuerpo, tú conoces mis pensamientos, tú conoces mis neuronas, tú conoces mi subconsciente, mi consciente y aún mi inconsciente. Por eso, oh Dios, examíname, conoce mi corazón, pruébame, hazme prueba, hazme chequeo, méteme en tu máquina espiritual, pero es necesario que tú me examines. Si usted quiere tener una vida saludable espiritual, si usted quiere estar saltando como el cordero en la manada, usted necesita venir al médico por excelencia y decirle, Señor, examíname. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado? ¿Cuántas veces, hermana Pati? Y decimos, es que el hermano Giancarlo, disculpe, es mi hermano y por eso lo pongo ejemplo. El hermano Giancarlo, ese es tremendo líder, ese sí, buen evangélico. Y nos equivocamos. Amén. Ayer casualmente hablaba con unos pastores de Venezuela y contábamos anécdotas. Y en Venezuela llegó un hombre, hermano, con una muleta de Estados Unidos y decía que alguien lo promocionó, que era un tremendo predicador. Y ayer me enteré que en Estados Unidos, hermano, era un sinvergüenza, ni iglesia tenía. Imagínese usted, hermano Edison. Y en Venezuela el hombre se paraba y decía, Dios me está hablando, venga usted allá, Dios te va a dar una empresa. Y la gente, aleluya, gloria a Dios. Amén. Nos equivocamos. Nos emocionamos. Amén. Nos tocan las emociones a veces. Y si se trata del bolsillo, más nos emocionamos.
más sentimos la presencia. Pero hermano, cuando usted va a la presencia de Dios, wow. Cuando usted va ahí donde nadie te ve, cuando usted es sincero con Dios y usted dice, Señor, tal vez mi pastor se ha equivocado, él me ha usado, pero yo estoy en pecado. Tal vez me han dado oportunidad, pero yo estoy haciendo las cosas mal. Tal vez estoy viniendo a la iglesia, pero estoy llevando una doble vida, Señor. Pero Señor, aquí estoy. Tú disciernes los pensamientos. Tú conoces las intenciones de mi corazón. Señor, aquí estoy. Yo necesito que tú intervengas porque me está cayendo un cáncer espiritual. Me está cayendo una gangrena espiritual. Estoy perdiendo la visión. Estoy perdiendo el tacto. Estoy perdiendo las ganas de correr a predicar tu palabra. Señor, necesito que me examine, necesito que me pruebe, necesito que hagas algo conmigo. Por eso es que si había algo que caracterizó a David, es que David, hermano, la gente, el hermano Edgar un día nos habló de esto y me llamó la atención y me puse a estudiar un poco más. Y decimos, él decía, decimos que David tuvo el corazón conforme al Señor. Pero hermano, David fue una persona con errores, con pecados, con fallas. Y todo esto es verdad. Dios no tiene pecado. Dios es puro. Dios es íntegro. Pero hermano, lo que David tenía, alguna cualidad que David tenía, era que David era transparente. Por eso cuando el profeta le dijo, por allá uno fue y le quitó la única ovejita, aunque él tenía muchas. Y David fue transparente. David dijo, el tal, ese sinvergüenza hay que matarlo, dijo. ¿Hay que? Y el profeta le dijo, ese eres tú. Tú eres ese hombre. ¿Y qué hizo David? ¿Se excusó? Reconoció. Dijo, wow, el Señor me descubrió. Yo quiero. No lo voy a meter a usted, hermanito, tranquilo. Pero yo quiero que Dios me descubra. Y la basada. Gloria al nombre de Jesús. Yo quiero que Dios vea lo interno de mi corazón. Porque, hermanos, podemos decir tantas cosas, pero ahí está el Señor. Él es el que escudriña la mente. Él es el que escudriña el corazón. Amén. A veces yo escucho cosas a veces y me quedo preocupado. Aun cuando decimos y escucho, yo digo, Señor, ¿qué pasó? ¿Será que el hermano sabe algo que yo no sé? Bueno, Señor, si no me lo dice, yo no sé tampoco, pero tú lo sabes, Señor. Tú lo sabes. Hay cosas que no nos vamos a enterar nosotros, hermano Marco, pero Dios lo sabe. Hay cosas, hermano Jonel, que nosotros tal vez nunca vamos a saber de la gente, pero Dios lo sabe. Dios nos está viendo, hermano Mario. Dios nos está viendo. Usted tal vez no me conoce. Hemos hablado un par de veces. No hemos tenido tiempo de sentarnos a tomar un café siquiera, hermano. Y tal vez usted no me conoce, pero Dios me conoce. Y Dios a ti te conoce. Dios a ti te ve. Dios a mí me ve. Hermano, Dios está discerniendo nuestros pensamientos. Dios sabe cuáles son nuestras intenciones. Dios sabe cuál es el propósito por el cual estamos en este lugar. Dios sabe por qué hemos venido, aleluya, a estas tierras. Usted tal vez no lo conoce, pero Dios lo conoce. Y si Dios lo conoce, tenga paz, porque a su tiempo Dios mostrará todas las cosas y a su tiempo Dios nos dará la victoria. A su tiempo Dios, aleluya, hará lo que tiene que hacer con nosotros. Examíname, oh Dios. Necesitamos pedir cita. No. Amén. Angelina hace ya como 2 meses se lastimó la rodilla, la llevamos, siguió mala, la mandaron a esa máquina. ¿Cómo es el examen que le hicieron el último? No, el más profundo. La resonancia. Y imagínense, hace como 1 mes largo y esta es la fecha y no la han llamado para saber el resultado. Y nos dijeron que nos llamaban era para la cita de cuándo le iba a ver el especialista. ¿Usted se imagina que así fuera Dios, hermana Olga? ¿Se imagina que Dios fuera así? Y que dijera, ya va, Olguita, déjame mirar aquí la agenda, el libro de Dios, donde tiene billones de personas esperando. Uy, bueno, para mí 1000 años es como un día, dice el Señor. Mañana la atiendo.
Dios no es así, hermano. Donde quiera que usted esté, hermano Rubén, allá atrás, hijo, se lo digo a usted en el amor del Señor. Donde quiera que tú estés, hijo, tú puedes decirle al Señor, Señor, examíname. Cuando estés a punto de caer, a punto, a veces buscamos y queremos saber muchas cosas. No necesitamos saber tanto, necesitamos saber una cosa. Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y si usted dice, Señor, mis pensamientos no están alineados, mis intenciones no están alineadas a tu propósito, por favor, Señor, examíname, encamíname, Señor, direccióname. Oh, hermano, esa es la mejor oración que podemos hacer. Ese es el mejor clamor que podemos pedir. Señor, examíname. Y lo que no sirve, si tengo una intención que parece buena, pero va a ser un resultado final caótico, Señor, endereza mis pasos. Dele un aplauso al Señor, aleluya. ¿Sabe? Los grandes hombres de Dios, hermano, mire, los grandes hombres de Dios del Antiguo Testamento muchas veces fueron frenados por el Señor. Muchas veces el Señor le dijo, no te vayas por ahí. No salgas a la guerra. Deje gente, no. Amén. Muchas veces. Y preguntamos por qué. Porque habían intenciones, pero no estaban alineadas al propósito de Dios. Amén. Muchas veces. Mi papá me enseñó algo. Yo a veces lo refuto un poco, pero es algo tan precioso lo que él hace. Y es que él, hermano, gloria al Señor, él siempre dice, mire hijo, yo hasta el último momento le pido la voluntad del Señor. Y ayer hablaba, estoy diciendo porque son cosas que refresqué ayer, disculpe, pero son testimonios. Ayer hablaba con unos pastores de Venezuela y tocamos eso. Y yo le decía, mire hermano, mi papá me enseñó, porque mi papá fue un hombre que en Venezuela hizo un edificio de 3 plantas. Hermano Vega, no sé si conoció la iglesia en Tobar. De cero la empezamos. Es más, cuando llegamos ahí, eso era un hueco donde hasta animales, un chasis de un coche había ahí tirado. Basurero era. Y la gente, al frente había un edificio del millonario del pueblo, de la ciudad. Y el hombre cuando nos vio ahí le dijo, ¿usted qué? Le dijo, no, yo soy el nuevo pastor. Dijo, pastor, eso no gaste plata ahí. Mire, yo que soy empresario, yo que tengo este edificio. Y el pastor a otro que estaba me lo vendió en 200,000 bolívares. Y yo le dije, ni loco compro eso no sirve para nada. Y me acuerdo que mi papá agarró una vara de acero que había y nos metimos ese hueco con 4 hermanos. La clavó en tierra y dijo, los que crean que aquí va a haber una iglesia, pongan la mano, vamos a orar. Oramos al Señor. Ese día, hermano, recogimos más de 200 sacos de botella para tirar. Y alguien dijo, ¿y por qué no las vendemos? Y apareció un hombre que nos compró todas esas botellas. Y ya empezó a haber un fondo para construir el templo de la casa del Señor. Y pasaron como 15 años, pero se hizo un edificio de 3 plantas. Y al tiempo el empresario llamó a mi papá y le dijo, señor León, pastor, lo felicito. Porque nunca pensé que aquí se podía hacer eso. Qué mal negocio hice, dijo el hombre. Porque ahora ese edificio vale millones de bolívares. Y ustedes sin dinero lo hicieron. Y yo con todo el dinero no fui capaz. Pero cuando Dios le tocó el corazón a mi padre de moverse de ahí, había muchas ofertas. Y recuerdo que él me llamó y me dijo, hijo, me están diciendo para irme a Barquisimeto, para irme a tal lugar, para irme a tal lugar. Y yo le dije, Barquisimeto es un buen lugar, tremenda ciudad, aproveche. Estoy orando, hijo, que sea lo que Dios quiera, que no sean mis emociones, que no sean mis intenciones, que no sea lo que yo estoy planeando. Cuando me llama y me dice, hijo, me voy a ver una iglesia en San Juan de los Morros, yo ni sabía dónde quedaba eso. Me metí al internet. Hermano, literalmente eso es un peladero de chivos. Sí, una cosa, una ciudad. Disculpe, Manailda, que usted es allá, ¿no? De esos lados, perdón. Pero para mí es una ciudad, hermano, que está por allá en la Conchimbimba, decimos. Y yo le decía a mi papá, no, ¿cómo se va a ir ese pueblo, esa ciudad? Eso tan feo, eso tan lejos, esa calor. Eso no, papá, mire, aproveche. Usted conoce al presidente, usted conoce a fulano, llame a este, llame. Hijo, hemos orado. Hemos pedido al Señor. Y el Señor nos ha direccionado a ese lugar. Y en ese lugar, hermano, ellos fueron bendecidos.
En ese lugar la gloria de Dios se manifestó. En ese lugar el Señor hizo grandes cosas. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos queremos, amén, accionar por lo que pensamos y por las intenciones que tenemos. Es más, muchas veces queremos accionarnos por las intenciones de otras personas. Ni siquiera por mis propias intenciones. Como dice el dicho, me dejo llevar por la corriente. Bueno, vamos a hacerlo porque fulano lo dice. Bueno, así es, pero ¿qué más toca? No, hermano, esas son las intenciones de los hombres. Pero necesitamos venir a la presencia de Dios y decir, Señor, tú conoces mi corazón, tú conoces las intenciones. Necesitamos que estén en el propósito de lo que Dios tiene para su cuerpo, para su iglesia, para cada uno de nosotros. Ya cierro con esto, hermano. No le voy a quitar más tiempo, pero escuche esto. Usted debe preguntarse, a usted mismo debe preguntarse, ¿por qué estoy haciendo lo que hago? ¿Qué es lo que realmente me está motivando? Usted debe pedirle al Señor que le muestre. Amén. Dios, muéstrame si hay algo que usted necesita corregir de mis intenciones. Amén. David tuvo una muy buena intención, hermano Marcos, y fue buscar el arca de Dios. Tremenda intención, excelente. Quería buscar el arca de Dios. Tuvo una buena intención, pero fue un mal resultado. ¿Por qué? Porque la intención que tuvo la hizo bajo su conocimiento, bajo lo que él creía. Es más, bajo lo que imitó, porque él imitó como se la habían robado. Amén. Imitó al pueblo pagano. Y dijo, bueno, ellos se la llevaron en bueyes, ellos se la llevaron en una carroza, vamos a traerla igual. Una intención buena, pero con un final triste y lamentable. Y cuando David ve, hermano, que Usa muere, cuando David ve que el arca queda ahí tirada, usted se sabe la historia, ¿verdad? ¿Qué hizo David? Fue y buscó los sacerdotes. Fue y buscó el direccionamiento. Fue y ayunaron, fue y lloraron. Y dijeron, bueno, ¿cómo debemos hacerlo? Tenemos la intención. Aquí hay buenas intenciones. Todos ustedes, como hijos de Dios, tienen buenas intenciones. Los músicos que predican tienen buenas intenciones. Los que sirven tienen buenas intenciones. Usted viene a la iglesia porque tiene una buena intención. Amén. Usted hizo el esfuerzo de venir porque usted tiene una intención. Amén. Y usted se levantó y dijo, hoy voy a la casa de Dios. Ninguno, yo le aseguro que aquí ninguno dijo, yo voy a ir hoy a la iglesia para molestar al vecino. No. Todos vinimos con la intención de adorar al Señor. Todos vinimos con la intención de que Dios nos llene, de que Dios nos toque, de que Dios nos hable. Amén. Pero David cuando hizo esto, dijo, vamos a ver, me equivoqué. Me equivoqué. Qué bonita palabra. Me equivoqué. Lo hicimos mal. ¿Cómo debemos hacerlo? Búsqueme ahí en los libros, búsqueme ahí en la historia. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se trasladaba el arca de Dios? Bueno, se trasladaba con los sacerdotes, se trasladaba alabando al Señor, cargada por ellos. Se tenía que hacer esto, tenía que ir caminando, tenía que reposar en los hombros. Wow, teníamos una buena intención con una mala ecuación. Amén. Pero Dios es el Dios de oportunidades. Pero Dios dice, no importa. Si tú te alineas al propósito, si tú buscas mi dirección, si tú oras, yo te voy a dar la oportunidad de que lo hagas correctamente. Y es lo que Dios está haciendo con nosotros. Nos está guiando, amén, a que lo que estamos haciendo lo hagamos correctamente para la gloria del Señor. Dele un aplauso al Señor. Colóquese en pie, hermano. Recuerde, el día miércoles hablábamos de que no puede la mano decirle al pie, no te necesito. Y cada pensamiento, cada intención que usted tiene, cada intención que usted tiene, cada pensamiento que usted tiene, cuando usted lo realiza, ¿su cuerpo qué hace? Obedece, ¿verdad? Entonces, como somos el cuerpo de Cristo, vamos a orar
Y vamos a decir al Señor, Señor, que mis pensamientos sean tus pensamientos. Que mis intenciones estén en el proyecto, en el propósito tuyo. Antes de que sea como yo quiero, antes de que sea como yo pienso, que sea como el Señor quiere. Amén. Que sea como Él quiere. Antes de que yo haga algo porque a mí me parece que está bien, vamos a ir a la presencia de Dios y vamos a decirle, Señor, es tu voluntad. Yo quiero orar por usted, quiero orar por mí en esta mañana. Si usted quiere creer esta oración.